Bueno, chicos, comenzamos con esta poco atribulada última presentación de estas jornadas del cómic de Avilés, en su edición número 29. Curiosamente, tras 29 años alguien no se acordaba de que nosotros veníamos, en fin. Y también hay quien puede decir que, claro, teniendo una persona con tantas capacidades tan diferentes y trabajos y desempeños tan extraños como ha tenido Steven, que estamos tratando de demostrar su verdadera capacidad, no es coña, lo ha hecho, de hacer debate, de hacer habla pública, de proyectar la voz, pero bueno, luego nos parecía que hacerlo fuera igual con el frío se le estropeaba la garganta y no era plan. Lo que sí que tenemos es a uno de los guionistas más interesantes de los últimos años, que lleva haciendo, ya no solo en cómics, sino contando historias en distintos medios audiovisuales, siempre al primerísimo nivel, siendo capaz de alternar, no solo de alternar historias muy mainstream con historias más pequeñitas en lo que a mainstream se refiere, no a calidad ni importancia, mucho más independientes y mucho más propias, por así decirlo. Pero esto que de por sí puede parecer fácil, yo os lo decía el otro día, no lo es tanto. Podéis pensar grandes nombres, a casi nadie se le ocurriría, no sé, que Woody Allen o Pedro Almodóvar, que me encantan, pero fueran capaces de hacerte también Gladiator o Alien Romulus. Es muy difícil encontrar a alguien que se maneje con igual soltura en ambos campos. Pero es que en este caso, además, él ha sido capaz de mezclarlos. Ha conseguido coger un TVO tan mainstream como, por ejemplo, como es Superman, y hacer una historia tan personal, tan intimista como es un pájaro, que me parece a mí que el personaje de Superman nunca me ha interesado demasiado. Uno de los mejores TVOs de superhéroes de las últimas décadas, sin ser un TVO de superhéroes, pero siendo un TVO de superhéroes casi perfecto. Pero antes de esto ha habido un montón de trabajos. Yo, pensando que íbamos a tener 1 hora y media, quería empezar por ellos, lo recortaré un poco, pero sí quería saber, antes de dedicarte al mundo del cómic, ¿cómo es eso de que te pagaran por insultar a gente? Working in comic books, how is that you were paid for insulting people? Paid for insulting people, the job that's in my resume that I talk about? Oh, I was in a melodrama, which in America is like a very over-the-top theater form from the 1800s. And as a tourist attraction, they brought them back in mining towns in Colorado, and I lived in one of those. And I was cast to be a villain. So you'd boo the villain, hiss the villain, and cheer the hero. And the particular theater I was at encouraged us to heckle back to the audience. So to insult them, basically. And I was paid to insult people daily for 2 years, and I think it ruined me. Now I can't stop it. Por suerte. En Estados Unidos hay una forma de representación teatral a la que se le llama el melodrama, que es una representación teatral que estaba muy de moda en el siglo XIX y básicamente son obras cortas que están pues sacadas de contexto, muy exagerado todo. Y decidieron en algunas ciudades mineras del estado de Colorado que iban a recuperar ese formato de atracción o de obra de teatro, mejor dicho, como atracción turística. Y básicamente lo que quieren es que el público le abuchee y le grite al malo de la obra y que aplauda y anime al bueno, al héroe. Yo trabajé durante 2 años como el malo de una de esas obras y en la compañía en la que estaba nos animaban a que si te gritaban pues les respondieras y les picaras tú a ellos también, al público. Así que durante 2 años básicamente me pagaron por estar insultando a diario a desconocidos y ya a partir de ahí se echó todo a perder para mí. Vamos, ya me malcriaron. Bueno, ahora ya sí, entrando un poco más en materia, volvamos muchos años atrás y cuéntanos en qué momento fuiste inoculado con el veneno del cómic, primero como aficionado y luego ya decidiendo dedicarte a ello. Personal comic books? No. Just comic books. Yeah. My dad was in the Air Force. We traveled a lot. We moved a lot. And we were poor. So my parents couldn't afford a lot of expensive toys.
but comic books were cheap, so they bought us, my brother Dave and I, comic books. They bought him Iron Man #3 of the original American series, and they got me Avengers 89. And my brother loved Iron Man 3, and Avengers 89 scared the fuck out of me. So I said, no more comic books. That's part one. Bueno, mi padre estaba en el ejército de Estados Unidos, en las fuerzas aéreas. Y por su trabajo nos mudábamos con frecuencia, viajábamos bastante cambiando de ciudad en ciudad. Éramos más pobres que ratas y no teníamos dinero para juguetes, así que mis padres nos compraban cómics porque eran baratos. Y el primer cómic, o los primeros cómics que nos compraron fueron El Hombre de Hierro, el Iron Man 3 original en Estados Unidos para mi hermano Dave, y a mí me compraron el 89 de los Vengadores. A mi hermano le encantó el de Iron Man, el del Hombre de Hierro, y a mí el 89 de los Vengadores me asustó de cojones, así que dije, se acabó, nada, ni un cómic más en mi vida. So instead I read Mad Magazine, because it was funny, and gave up comic books, and then several years later my best friend started collecting comic books, and I would have to walk with him to the grocery store, no comic book shops back then, and he would buy Spider-Man, and he would buy Nova, and I would buy nothing, and then on the way home he would read the comic books and talk about the comic books, and I had nothing to talk about. So the next time I bought X-Men and Marvel Premiere, and he would talk about Spider-Man and Nova, and I would talk about X-Men and Marvel Premiere. And so that's how I got into reading comics. Y el caso es que yo dejé los cómics, pero lo que sí leía era la revista Mad, que era una revista de humor, era divertida y a mí me gustaba leerla. Total, que pasan los años y cuando estamos a punto de entrar en el instituto, mi mejor amigo se engancha a los cómics y empieza a coleccionarlos. Y entonces yo le acompañaba siempre al Ultramarinos, que era básicamente donde se compraban los cómics en aquella época porque no había librerías especializadas. Y él se compraba siempre un número de Spider-Man y uno de Nova. Y al volver a casa se los iba leyendo y cuando los acababa me los iba comentando. Y claro, él tenía Spider-Man y Nova y yo no tenía nada de nada. Así que decidí, llegado un momento determinado, que iba a empezar a comprar cómics yo también. Y me compré los de la Patrulla X, un número de Patrulla X y otro de Marvel Premiere. Desde entonces volvíamos a casa caminando. Él me hablaba de Spider-Man y de Nova y yo le hablaba de la Patrulla y de Marvel Premiere. And for revenge of him pulling me back into comics, I named something after him in X-Men and blew it up. Y como venganza por haberme vuelto a enganchar al mundo del cómic, en mi etapa con los mutantes, en X-Men, pues nombré algo en su honor, le di su nombre a algo y luego hice que estallara en pedazos. We're still friends. Aunque seguimos siendo amigos. Bueno, estamos viendo imágenes de Kafka, que fue tu primera entrada en el mundo del cómic. Cuéntanos un poquito cómo surgió este proyecto y cómo llegaste a conseguir que te lo publicaran y lo recuerdes un poco de estos primeros pasos. So the same friend, Eric Kopish, he would talk about how much he loved the Spider-Man story, how much he loved the Nova story, and I would talk about how dumb the X-Men were and how dumb Marvel Premiere was, even though I liked them. I was being paid to insult people, so I was insulting these comics. And I did this so much that at one point he just said, then write your own comic book. And I was like, I will. And so I sent a proposal in for Kafka to Renegade Press, which is a small black and white press. And Ted McKeever, another creator who had done not too many comics then, but a few, had a book with her that got canceled or pulled, I don't know what it was, but she had to fill a position on the publishing schedule immediately and said if I could get her Kafka in 60 days or less, the first issue, she would publish it. That's the first little chunk of that. Total, que este amigo, Eric Kopish, it's the first word he's ever missed. The first. Eric Kopish, este amigo mío, bueno, pues me hablaba siempre de lo genial que era el guión de Spider-Man y de Nova. Y yo le decía que menuda tontería los guiones de la Patrulla X y de Marvel Premiere. Recordad que me ganaba la vida insultando a gente, decidí que por qué no iba a hacerlo también con los cómics y ponerlos a caldo.
Y tan pesado me puse que un día Eric me dijo, pues ¿sabes qué? Si tan mal te parecen, escribe tú uno. Y dije, vale, pues lo voy a hacer. Y eso es lo que hice. Escribí el guión para un cómic y se lo envié a una editorial pequeña que se llama Renegade Comics, que publica cómics en blanco y negro. Se lo envié a Ted McKeever, que ahora ya ha publicado bastantes más cómics, pero entonces no había publicado demasiados. Total, que había un hueco en Renegade porque habían cancelado una colección o se había caído un número, no me acuerdo muy bien, y me dijeron, si consigues tener el número entero de Kafka en 60 días, te lo publico. So I did not know how to write. I did not have an artist, did not have a letterer, did not know anything about production, and I was in college living in my dorm room. And I was like, I got 60 days. I think I can get this done, which is not, you should never think that. That's not a good idea. A friend of mine at college said, oh, you're doing a comic book? I have an artist for you. And it was Stefano Gaudiano, who went on to do The Walking Dead. And I decided I would learn to letter in just a week or two. It should be easy with Rotring pens, and that was a nightmare. I lettered it. It's terrible lettering. And I did all the production design in my dorm room with the lady who's now my wife. It all worked out okay. Total, que no tenía dibujante, no sabía rotular, no tenía ni idea de cómo era el proceso de producción de un cómic y vivía en una residencia universitaria. Y tenía 60 días para hacer un número entero. Y pensé, ningún problema, seguro que todo muy bien. No debéis pensar algo así si estáis en unas circunstancias semejantes. Un amigo en la universidad me dijo, o sea que estás haciendo un cómic. Pues yo conozco un dibujante, y el dibujante era Stefano Gaudiano, que ha acabado haciendo, por ejemplo, The Walking Dead. Aprendí a rotular en 1 o 2 semanas, más o menos. Hice la rotulación a mano con Rotring. Es horrible la rotulación, no merece la pena ni mirar para ella. Y la producción me ayudó una chica a hacerla, y esa chica acabó convirtiéndose en mi mujer, así que ni tan mal. We got the first issue in 60 days. We got the other issues in on a monthly schedule. Somehow, I think I failed all of my classes probably to get the comic book done. And then when it came out, it was nominated for an Eisner Award right away against Watchmen. So I voted for Watchmen. But I was like, well, that's easy, so I guess this is my career. Total, que lo acabé en 60 días, pude lograr que se publicara en la fecha que correspondía. Seguramente suspendí todas mis asignaturas aquel trimestre, ya ni me acuerdo, pero el caso es que logré que saliera la serie, y tan pronto sale la serie van y nos nominan a un Eisner. Competíamos solo contra Watchmen. En fin, el caso, yo voté por Watchmen, por cierto. Total, que dije, bueno, pues esto es fácil, ya he encontrado mi carrera y supe que eso era a lo que me iba a dedicar. Parece que vive en un sujétame este cubata constantemente. It looks like you live in a constant hold my beer. Yes. Yeah. Oh, still. Yeah, I know. Yeah. I like No, it. pero aún en día. Me encanta. I love it. Yo ya sé que en el tiempo que tenemos, ya lo sabía desde el momento en el que le invitábamos, no íbamos a poder recorrer toda su obra paso por paso, así que vamos a irnos centrando en unas cuantas de las que nos parecen las más destacables y en algunos aspectos generales. Viendo estas imágenes de Amazon y viendo que el dibujante era Tim Sale, más que ese primer dibujante que tuvo fue Stefano Gaudiano, y viendo los nombres de los artistas con los que has trabajado, creo que has tenido o un especial talento para encontrarlos o una especial suerte para trabajar con algunos de los mejores dibujantes de la industria norteamericana del cómic. ¿Hasta qué punto ha sido suerte o hasta qué punto ha sido una especie de talento de encantador de serpientes? I think they have very bad taste in writers more than I have very good taste in artists. Okay. Tell the joke first. Okay. Creo que es más bien que ellos tienen muy mal gusto en guionistas, más que yo tenga muy buen gusto en dibujantes. Tim Sale came via Diana Schutz, who was my editor. She saw him doing the Thieves World books and recommended him, and I was like, of course, not even a question. He was brilliant then. He rests in peace now, but amazing from the get-go. And he credits the Amazon with, I told him I only wanted 3 panels per page. I wanted expanse so that the jungle felt big and that the Brazil felt big and Manaus felt big. And after that, he said he didn't want to work with anybody who wrote more than 3 panels a page. But he also never worked with me again.
No, we did one Vertigo story, but that's a regret that we didn't do more. We lived by each other for a while, and we're like, what are we doing? Well, we'll do something, and then we didn't, and now we can't. So do them while you can. What was the series he was doing with Thieves? It was Thieves World. Okay. Yeah. Bueno, pues Team Sale me llegó a través de Diana Schultz, que era mi editora en aquel momento. Tim acababa de salir de hacer Thieves World y dije, por supuesto, este tío es buenísimo, encantado. Y así es como el bueno de Team Sale, que en paz descanse, pues se sumó al proyecto. En Amazon yo le dije que quería hacer 3 viñetas por página, porque quería que se diera la sensación de que la jungla era enorme, que notaras cómo era la sensación de estar en Brasil, en Manaus, y él dijo que a partir de entonces solo quería trabajar con 3 franjas, con 3 tiras de viñetas por página. En fin, creo que me puedo atribuir el mérito de eso. También es verdad que aunque dijo que lo que le gustaba era las 3 tiras de viñetas por página, nunca volvimos a colaborar más que en un número de Vértigo, en un especial para Vértigo. Y es una verdadera pena. Vivíamos muy cerca el uno del otro durante la temporada, éramos vecinos y siempre decíamos, tenemos que volver a trabajar juntos, sí, mola. Y al final no lo hicimos y ya no lo podremos hacer, lo cual es una verdadera pena. Así que nada, os recomiendo que en la medida de lo posible, cuando surjan las oportunidades, aprovechadlas. And if I may, both of those projects, because I didn't know how to write comics, there was no internet and I didn't know any writers, I was making scripts just based on what the artists needed. And the scripts for the Amazon in particular are very weird looking. They're in columns, they have the different story tracks that you can, it's not panel layouts or anything, it's just that the text is staggered to show you how the conflict of the text occurs. And after that I learned how to write scripts, and it took me a long time to unlearn how to write scripts and get back to writing what artists need as opposed to what editors tell you a script looks like. Por cierto, que me gustaría añadir que en esos 2 proyectos yo no tenía ni pajolera idea de cómo se escribe un guión, y en aquellos tiempos no había internet todavía. Así que yo escribía los guiones basándome en lo que necesitaban los dibujantes. En el caso concreto de Amazon, puse todos los textos como en columnas, unas al lado de las otras, y no con una descripción por viñetas, sino indicando más o menos dónde estaba el conflicto en el texto que había escrito. Es decir, estaba haciéndolo en función de lo que mi dibujante necesitaba. Después aprendí a escribir guiones según el método convencional y tardé mucho en desaprender a escribir así los guiones y en volver a hacerlos en función de lo que necesita el dibujante. Luego hiciste una serie, o empezaste a hacer una serie que se llamaba Solsticio y desapareciste durante unos años. En esos años, bueno, pues hiciste, si no recuerdo mal, o de lo que se supo como instructor del equipo de debate de una universidad y de discurso, pero cuando volviste al mundo del cómic ya volviste directamente en Marvel haciendo personajes bastante mainstream y otros títulos también grandes dentro de la industria americana. ¿En ese medio seguiste formándote para aprender o desaprender cosas de cómo hacer guiones? How to do a script. Hold my beer. Yeah. I was doing comics, I was nominated for awards, and I thought people will call me to do work, and no one called me. And how could they? Like, there was no way to find phone numbers back then. I was working for very small publishers. It wasn't connected like it is now. Do that. Sorry, I'm just commanding. No. It's good. Sujétame la birra. Pues yo pensé, vale, he hecho el guión para unos cuantos cómics, me han nominado a premios, seguro que me van a caer las ofertas a llover, mejor dicho, las ofertas de trabajo. Pero en aquel entonces no era fácil conseguir números de teléfono, las editoriales eran pequeñas y no había el mismo grado de conexión que existe hoy en día. And in college, the other thing I did was speech teams, debate, which I don't think the rest of the world does much of, but it's a thing there, very big, like a sport almost. And so when no one came calling, the people who did call was a university in Indiana who said, will you come coach our speech team? I'd never had a speech class, I had never taught, and I didn't know what grad school was, but they said I could get a free master's degree, and I didn't know what that was. So I was like, sure, I'll go. And I had to start teaching classes I'd never taken, didn't know what the subject matter was. Coaching a speech team, knew how to do that, and became a college professor for 3 years, no comics.
Total, que yo además había formado parte de los equipos de debate de mi universidad. Yo sé que aquí eso no es muy popular, pero en Estados Unidos es casi un deporte, lo de los equipos de debate. Y como no me llamaba nadie del mundo del cómic, cuando sí me llamaron de una universidad de Indiana para preguntarme si quería dar clase de oratoria y ser capitán o entrenador, mejor dicho, del equipo de debate, les dije, vale. Acepté básicamente impartir clase cuando nunca había sido profesor de una materia en la que no tenía una formación específica y porque me dijeron que iba a obtener gratis un título de un máster. Dije, bueno, pues vale, pues allá voy. Y así me fui a enseñar algo que no conocía de primera mano, que era la materia, a entrenar a un equipo de debate. Eso sí lo había hecho y sabía hacerlo. Y a eso dediqué 3 años, a ser profesor universitario. Y nada de cómics durante ese tiempo. And I assumed people were looking for me in comics, that they wondered where I had went. That's not true. But I assumed that. And I got offered another job to teach in California, so I moved there, hold my beer, moved to California. And while I was in California, another writer, James Robinson, saw me at a comic shop, and he was like, "Didn't you do comics?" I don't know how he knew who I was. And I was like, yeah. And he's like, "Why don't you do comics anymore?" I'm like, "Nobody called." He's like, "You have to call them." I was like, "Oh, is that how that works?" He's like, "Yeah." It's like, "Oh." He's like, "Let's go to New York and I'll introduce you to people." And so we flew to New York, he introduced me to people, and that's how I got in at Marvel in DC. Total. Que al cabo de un tiempo me ofrecen el mismo trabajo pero en una universidad en California, así que sujétame la birra mientras me mudo a California y empiezo a dar clases allí también. Y cuando ya estaba en California, me había mudado allí, voy un día a una tienda de cómics y el guionista James Robinson entra en la tienda de cómics, me ve y me dice, "Oye, ¿tú no escribías guiones de cómic?" Y dije, sí, no tenía ni idea de cómo me había reconocido, pero dije, sí. Y me dice, ¿y por qué no seguiste escribiendo? Y digo, bueno, porque nadie me llamó. Y dice, no, es que tienes que llamarles tú. Y dije, o sea que así es como funciona esto. Y me dijo, sí. Y dije, vale. Me dijo, no pasa nada, no te preocupes que yo te voy a presentar a gente. Nos vamos a Nueva York y te presento a gente. Y eso es lo que hicimos. Nos fuimos a Nueva York y James Robinson me empezó a presentar a gente y gracias a eso, así es como entré a trabajar para Marvel y DC. I have one smart thing I've thought of the whole time I've been in Hollywood, and it's called the hierarchy. And the hierarchy is 5 things about how you get a job in Hollywood, but it's really anywhere. Number 1 is, do I know you? So if we don't meet, you're not going to give me the job because you don't know who I am. Number 2 is, do I like you? So if you're insulting or something, you're not going to get the job. Number 3 is, can you make my life easier? So if you have an editor, for example, and you're on time, you make their life easy. If you're late, you make their life hard. So they're not going to hire you again if you make their life hard. You want to make their life easier. 4 is, can I make money off of you? Because things have to be commercial. And 5 is, do you have talent? So when I was off by myself, I thought, I have talent. I'll get it. But I didn't have 1. I didn't have 2. I didn't have 3. Didn't have 4. I only had a little bit of 5. Now I understand you need the other things and the other things first. Y si me lo permitís, me gustaría añadir una cosa que he aprendido en mi experiencia trabajando en Hollywood. Y es que hay una jerarquía, un orden de cosas que necesitas para salir adelante tanto en Hollywood como casi en cualquier negocio, en cualquier historia. Y es, lo primero, ¿te conozco? Porque si no te conozco, me va a resultar más difícil darte trabajo. Lo segundo, ¿me caes bien? Porque si me caes bien, pues va a ser más fácil que me acuerde de ti cuando necesite algo. Si vas insultando a la peña, pues no vas a conseguir muchas cosas que digamos. Lo tercero, ¿me facilitas la vida? Porque, por ejemplo, si a un editor cumples los plazos y entregas siempre a tiempo, le estás facilitando la vida. Si no lo haces, si no respetas los plazos de entrega, no se la estás facilitando y lo más probable es que no te vuelva a llamar. Lo cuarto es, puedo sacar pasta de ti, es decir, lo que haces se va a vender, es comercial. Y lo quinto, ¿tienes talento? Yo me di cuenta en ese momento de que el 5, bueno, vale, pero que no tenía ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, solo un poco del 5. Y necesitas tener esos 5 elementos y en ese orden para poder triunfar, para poder tener algo de éxito. I still need a lot of work on number 2.
Todavía necesito mucho trabajo en el número 2, lo de no insultar. El primer gran trabajo que hizo que ya todo el mundo se fijara de una forma definitiva en su nombre fue Sandman Mystery Theater, donde ya pudiste enfrentarte, creo que por primera vez, a una serie de números tan larga, donde pudieras hacer un trabajo tan dilatado en el tiempo, y donde en ese momento en el que la línea Vértigo estaba en su pleno apogeo y todo el mundo demandaba pues un poquito más, tú diste un tono un tanto diferente al horror que definía las otras series, cayendo un poquito más hacia lo que podría ser un poco el thriller oscuro, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poquito de cuando te encargan esta serie y cómo fue trabajar con un personaje de un modo tan constante tanto tiempo. Yeah, how I got there is Matt Wagner. He was doing it by himself for a year. He wanted to quit. Karen Berger, the editor, did not want him to quit. He said, I want a co-writer. And because Kafka was a noir thriller also, yeah. And I had written 2 Grendel stories for Matt at some point in here. And so he thought of me, and I thought, well, I'm strong-headed, he's strong-headed. This will be war. This is a terrible idea. And he's like, let's fly up to Portland and we'll talk about it. So I flew up to Portland where he lives. He handed me his infant daughter and was like, I got to go buy groceries. And I'm standing there with this baby in his house going, what is happening right now? And then he came back and cooked, and he's a really good cook. Yeah. And then we were just talking about what we were going to do in Sandman Mystery Theater, and I had been duped. He tricked me into doing Mystery Theater without talking about how we would do it. Bueno, pues llegué a Sandman Mystery Theater por Matt Wagner, que había estado escribiendo los guiones de la serie durante un año y quería dimitir, quería dejarlo. Y Karen Berger, la editora, le dijo de abandonar, nada, te pongo un co-guionista y lo hacéis entre los dos. Yo había hecho Kafka, como hemos comentado, que ya era un thriller oscuro. Luego había escrito un par de números de Grendel para Matt durante estos años y él, no sé muy bien por qué, pensó en mí. Lo que pasa es que yo soy muy cabezota y él es muy cabezota. Y dije, vamos, ni de coña va a salir esto bien, nos vamos a acabar peleando, esto va a ser una guerra, de eso nada. Y Matt me dijo, venga, antes de decirme que no, ¿por qué no te vienes a Portland, que es donde él vivía, a mi casa y lo hablamos? Según llegué a Portland, a su casa, me dijo, toma, esta es mi hija. Me dejó a su hija en brazos y él se fue a hacer la compra. Y cuando volvió de hacer la compra, se puso a cocinar. Y Matt es un cocinero del copón. La verdad es que cocina súper bien y me dijo, bueno, pues ¿cómo vamos a hacer lo de Sandman Mystery Theater? Y me di cuenta de que me había liado, me había metido para escribir los guiones, ya estábamos hablando de cómo hacerlos, sin que me lo hubiera llegado a plantear de ninguna de las maneras y sin que yo hubiera aceptado. Matt was very easy to work with. He's a great guy. Number 2, very much. Guy Davis was really the anchor of everything. He was fast, he was brilliant, he's still brilliant. He's probably still fast, working for Guillermo del Toro now. And it was easy to do a long run because the editor, Shelley Bond, for the most part, the colorist, the letters, the covers by Gavin Wilson, like all of it was just, everybody was doing good work, and you just looked forward to the next one. There was never everybody made everybody's life easier. Fue una maravilla trabajar con Matt. De lo de la lista número 2, a raudales tiene el tío. Guy Davis era también un encanto, un tipo realmente muy bueno, muy rápido y brillante. Bueno, no solo lo era, sino que supongo que lo sigue siendo. A fin de cuentas, colabora y trabaja ahora para Guillermo del Toro. La editora, durante buena parte de los números de la colección, fue Shelley Bond, y era una maravilla también. Colorista, rotulistas, las portadas que hacía Gavin Wilson, todo el mundo hacía su mejor trabajo en aquella serie y siempre estábamos esperando con ganas el siguiente número, empezar con el siguiente número. No hubo ni un solo momento de esto que dices, ¡bah! Estoy harto, sino que fue todo lo contrario. Estábamos constantemente con ganas de hacer algo más.
Ya que lo has mencionado, tu aportación al universo de Grendel, yo me quedo con la que hiciste con Paul Grist, el dibujo, que aquí creo que se tituló El Diablo entre nosotros. Cuéntanos un poquito cómo fue dar forma o poner ladrillos en el muro de Grendel que ha creado Matt Wagner. Because I knew Matt, he told me he was going to branch out and do other creators on Grendel. That was part of his plan. And I was too dumb to say, could I do one? And so he was just kind of staring at me. And he's like, you want to do one or not? I was like, oh, yeah. So I did a flip book on Grendel, the first series of Grendel, that was a preview of Grendel Tales with Ho Che Anderson, another good artist. And Matt liked that story and then said, you deserve a crack at a longer one. Do you want to do one? And I said, yes. He said, I want you to work with Paul Grist. And I knew who Paul Grist was. And I was like, how would I ever meet Paul Grist? And he's like, I know him. So, again, hold my beer. People hand me great artists, and I'm like, okay. Total, que yo conocía a Matt y sabía que Matt tenía entre sus planes, bueno, pues ampliar el universo de Grendel y darle la oportunidad a otros autores de que hicieran proyectos de su propiedad dentro del universo de Grendel. Así que me lo cuenta y se me queda así mirándome. Y yo, como soy tonto, en lugar de preguntarle, ¿puedo hacer uno de esos proyectos? Me quedé así callado y me dijo, bueno, ¿qué? ¿Lo vas a hacer o no? Y dije, sí, vale. Hice una de esas historias de complemento de Grendel, de lo que daría luego lugar a Grendel Tales, con Ho Che Anderson como dibujante, otro dibujante del copón, y cuando acabamos esas historias, Matt me dijo, vale, pues ahora yo creo que estás ya preparado y te mereces la oportunidad de hacer un proyecto más largo y me gustaría que lo hicieras con Paul Grist. Y dije, me encanta Paul Grist, pero ¿cómo voy a hacer algo con él si no le conozco? Me dijo Matt, si es que ya le conozco yo. Así que otro caso de lo de sujétame la birra mientras me trae un dibujante estupendo para poder hacer un proyecto. Y yo mientras tanto, vale. Nice. Yo he de decir que uno de mis cómics favoritos de lo mucho que se publicó en Vértigo siempre ha sido House of Secrets, ahora en España El Tribunal de los Secretos. Me parece que es una pieza que vista en conjunto funciona maravillosamente bien, pero me parece también una extraña y maravillosa anomalía dentro del universo Vértigo. Y recuerdo que en el primer número, por lo menos en la edición española, había una pequeña introducción en la que contaba o explicaba una maravillosa teoría sobre cómo estructuramos el pensamiento en nuestra mente, nuestros secretos, lo que nosotros sabemos de nosotros, lo que los demás. Me gustaría que compartiera un poquito con nosotros esta teoría y cómo a partir de ella puso los cimientos para esta maravillosa serie. Yeah, I think one of the worst things you can do if you're a writer or telling stories visually or anything really, just creatively, is that your input is your output. So a lot of people read comic books and make comic books like the comic books they read. And I think that's a fundamentally flawed idea. It's like Xeroxing a Xerox. It loses definition. So I'm always trying to pull things that I'm seeing somewhere else into comic books. So I'll watch an avant-garde opera and go, how's that a comic book though? And that's where the House of Secrets about the number 5 came from. That was a Philip Glass opera. And I was like, could I do a Philip Glass opera comic book? I don't know. I tried. And so do that part first. I'm just rambling already. And I'll get back to your question. Bueno, creo que cuando te pones a redactar un guión debes intentar ser un poco creativo. Me parece que no hay nada peor como guionista de cómics que lo que consumes sea igual que lo que produces. Es decir, que solo leas cómics para escribir guiones de cómic. Necesito en algún momento, o creo que es necesario en algún momento para el guionista, poder tener otro tipo de estímulos, porque si no, los guiones se acaban convirtiendo en una fotocopia de una fotocopia y van perdiendo definición y calidad. A mí se me ocurrió, por ejemplo, en un momento determinado, mientras veía una ópera, pensar, ¿cómo puedo adaptar esto a un guión de cómic? Y de ahí sale el guión del número 5 del Tribunal de los Secretos. So, when I taught, and I was teaching classes I had never taken, I was taking the class as a grad student at night and then teaching it the next day to people. And so I was having to very quickly go, what does this all mean?
And one of the things I was taught at night was the Johari window, which it's just a window shape, and it describes what you know about yourself and what other people know about you. So there are things you know that everyone else knows, and there's stuff you know that they don't know, and there's stuff they know that you don't know, and there's stuff you don't know and they don't know. This is going to drive you crazy, so I'll stop there for a second. Bueno, cuando daba clase en la universidad, en realidad estaba impartiendo materias que no había estudiado nunca, así que me apunté a clases nocturnas de algunas de las clases que yo iba a tener que dar al día siguiente. Básicamente procesaba la información muy rápido para luego a su vez ser capaz de transmitirla. Y así es como aprendí el concepto de la ventana de Johari, básicamente como una ventana en la que hay 4 cuadrantes, en la que está lo que tú sabes de ti mismo y lo que los demás saben de ti. Están las cosas que tú sabes de ti y los demás saben de ti, están las cosas que solo tú sabes de ti mismo, están las cosas que los demás saben de ti pero tú no, y están las cosas que nadie sabe de ninguno. So in the window, what you want psychologically is for you to know things about yourself and other people to know them. That's healthy. It's out there. But almost everything else is a secret. Either you don't know it, they don't know it, or none of you know it. And so this theory says you need to push stuff, you need to just tell people things you know about yourself, and people need to tell you things that they know about you so that it all becomes known. And I thought, well, what would that comic book of that idea be? And that was House of Secrets. Psicológicamente, lo que es sano es que tú conozcas cuantas más cosas posibles sobre ti mismo y que las compartas, que los demás también conozcan esas mismas cosas, para ir reduciendo la ventana, para que lo que sea secreto, lo que tú no sepas de ti mismo, lo que los demás no sepan de ti o lo que nadie sepa de nadie, pues sea el menor tramo posible. Básicamente ir empujando los límites para alcanzar, desde un punto de vista psicológico, pues una situación relativamente saludable. Y cuando yo aprendí ese concepto, esa idea, de conocerte a ti mismo y de saber también lo que los demás saben de ti, pues me di cuenta de que cómo podía ser eso, empecé a pensar, mejor dicho, en cómo podía ser eso en formato de cómic. And because it was Vertigo, then there had to be a jury of psychotic, sociopathic ghost judges slamming you to hell if you keep secrets. Por supuesto, como era una serie para Vértigo, tenía que haber un tribunal compuesto por unos sociópatas que eran los jueces encargados de mandarte al infierno a arder eternamente entre las llamas si guardabas algún secreto. But I tried to always make it so that we don't know if any of it's happening or if Rain, the main character, is having a psychotic breakdown. Y traté, eso sí, de escribirlo de tal forma que nunca sepamos a ciencia cierta si lo que está ocurriendo en realidad, si lo que creemos que está ocurriendo en realidad, o si es que Rain, la protagonista, está teniendo un brote psicótico. And I thank you for liking it. You were the one. Y gracias I'm glad. por decirme que te ha gustado, ahora ya sé a quién le gustaba. Pues el personaje de Rain, ya que lo han mencionado, va sufriendo, va cambiando mucho a lo largo de lo que es toda la serie del Tribunal de los Secretos, o por lo menos va conociéndose mucho más a sí mismo, incluso a veces más de lo que los lectores lo vamos conociendo en un momento. Otras veces pasa como en Las Ventanas, el lector va sabiendo cosas que ella todavía parece no tener tan claro. Este arco de evolución del personaje estuvo totalmente definido desde el principio. Tenías una especie de mapa de cómo iba a ir, o se fue construyendo un poco de una forma poco a Yeah, I poco. did have a map for the series. We only got through about a fourth of the map because then it was canceled. Back then I was like, oh, this will run for 100 issues. Well, it ran for 25 issues. So, but I appreciate that you saw how the arc was evolving. It is literally, if your friends tell you the things about you that you're blind to, you become a better person. If you tell your friends the things you're afraid to tell them, you become a better person. If the things you don't know, which is Rain's critical trauma, become known to you and you tell others or others tell you, you become a better person. So her arc was to become a better person by putting herself out there. But it's hard for her because her trauma of her past makes her not want to do that. And once I had adopted some foster kids a couple years ago,
I understood more about trauma than I realized, and now I wish I could write that whole first part again. I'd do a better job. Pues efectivamente había un mapa para contar esa historia, pero solo llegamos a hacer un cuarto de lo que teníamos previsto. Yo había imaginado una serie de 100 números y llegamos solo hasta el 25. En cualquier caso, agradezco que te hayas dado cuenta de que hay ese arco de evolución del personaje. Hay toda una serie de cosas que son importantes. Cuando tú te das cuenta de algo de ti mismo y lo comunicas a los demás, eso es positivo, es bueno. Psicológicamente, cuando los demás ven algo de ti y te lo dicen, para que tú también lo sepas, eso es positivo, eso es algo bueno. Y el proceso consiste en tratar de ir entendiendo más cosas de las que no sabes, bien sea porque tú te das cuenta por ti mismo o ti misma, o porque los demás te lo dicen. Eso es lo que hace Rain, ese es el viaje de Rain, ir descubriendo más cosas de sí misma a través de exploración personal o a través de lo que los demás le van contando de ella misma. Ese es el arco para lograr que Rain sea mejor persona. Esa era la idea. Lo que pasa que es bastante difícil para ella por el trauma que había vivido en su pasado, que hace que no esté muy dispuesta a llevar a cabo ese esfuerzo. Hace un par de años, un poco más quizás, adopté a dos críos que crecieron en hogares de acogida y me gustaría ahora tener la oportunidad de reescribir ese primer arco, porque entiendo mucho más de lo que supone ese trauma y cómo lidiar con él de lo que sabía entonces. The rights have all reverted, maybe there will be more. Pero en cualquier caso me han devuelto los derechos de la serie, los he recuperado, así que quizás haya más números. And there's a TV show in the works, but... Y se está trabajando en una adaptación televisiva, pero... Luego hablaremos un poquito de televisión y cine, por supuesto, pero vamos a seguir centrándonos en el cómic, que es lo que nos ocupa, pero 25 números de 100, y fue ahí donde se quedó la serie. ¿Recuerdas ese mapa a qué otros países que no hemos visto nos hubiera llevado? En esos 75, este arco de Rain, ¿qué hubiera sucedido? Vamos a jugar al What If. Si se hubieran publicado los 100 números, Had 100 issues been published, what would have happened? If 100 issues had been published, I would never tell you what would have happened, because one of the key things about the way I work is if I talk through a story with you, I've told it, and I will not do it. I've ruined so many good ideas by going, I had this great idea, and I tell it, and then I'm like, oh, now I'm tired of it. I don't want to do it. So I did have a map for the series. I work on quad paper, graph paper, and it's very engineering diagram looking stuff. I would not work that way now because I've changed a lot of my work methods. I try to keep changing them all the time so that I don't work the same way over and over again. And I work backwards now. So I now start at the absolute end of something and I back up a step at a time until I hit a beginning instead of starting at a beginning and working my way toward an end. So it would be a different map these days. Si tuviera el mapa completo para los 100 números, no te lo contaría. No te diría la historia, más que nada porque una vez verbalizo algo, una vez le doy forma, ya me he aburrido y no quiero volver a trabajar en ello. Me he cargado ya un montón de proyectos, me he dado cuenta diciendo, oh, tengo esta idea buenísima en la que pasa esto y esto. Y una vez lo he contado, digo, pues ya me he aburrido, ya no me apetece contarla. Así que no lo diría en voz alta. En cualquier caso, en aquella época yo trabajaba con papel cuadriculado, con un tipo de papel en el que lo que iba poniendo parecían casi diagramas de ingeniería. Hoy en día ya no trabajo así que si llegara a ese número 100, pues lo haría de una forma totalmente distinta. He ido cambiando mi metodología de trabajo con el paso de los años y ahora lo que hago es empezar desde el final.
Empiezo por el final de la historia y la voy reconstruyendo hacia atrás. En lugar de hacer lo típico de una historia que empieza en el principio y termina en el final, luego al revés. Tengo el final de la historia y voy dando pasos hacia atrás para completarla. Así que si tuviera un mapa hoy en día de la historia, pues sería un mapa totalmente distinto. I'm kidding. She wins the lottery and moves to Aviles. Yeah. Estoy de coña. Al final gana la lotería Rain y se muda a Avilés. It's a good place. Buen sitio. Cuando estamos viendo también muchas imágenes de tu trabajo en series como La Patrulla X, Hawkman, Alpha Flight y otros títulos del cómic superheroico norteamericano. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu momento favorito dentro de estos personajes. My favorite, well, what I will say about my superhero comics generally is that they are Xeroxes of Xeroxes. Yeah. And I should have told Steve Siegel stories using X-Men and Alpha Flight and Wildstorm characters, and instead I was trying to do X-Men comics and do, not so much Alpha Flight's weird, that one's fine. Yeah, that part first. Bueno, lo que os puedo decir en líneas generales sobre mi trabajo en cómics de superhéroes es que eran fotocopias de fotocopias. Era Steven Seagal intentando hacer una historia de los X-Men o, bueno, en Alpha Flight no tanto, porque en Alpha Flight sí que era un poquito más raro, pero en general mi trabajo para Marvel, Wildstorm y DC es eso, fotocopias de fotocopias, cuando en realidad debería haber intentado contar historias más personales utilizando a esos personajes. Alpha Flight, though, was ignored pretty much. It wasn't selling a lot, so nobody cared what was happening. And so I wrote it in second person, which is the you voice. You do this, you do that. Comics didn't do that at all back then, so that was fun. I made it very conspiratorial back when conspiracies were fun instead of insane. And we got to create Big Hero 6 there because we thought Marvel was so dark, we'll just make something goofy and silly that they'll go, take this out of the book, but nobody noticed it. And now it's a Disney film, so yeah. Alpha Flight era un poco distinto porque me puse a escribir los guiones en segunda persona. No en primera ni en tercera, sino en segunda. Tú haces, tú dices, tú, etcétera. Y eso no era nada habitual en los cómics en aquella época. Me gustó bastante esa oportunidad y quería hacer algo que fuera un poco una cierta locura y la verdad es que estuvo bien. Además, como Marvel era muy oscura, en las páginas de Alpha Flight creamos a Big Hero 6. Dijimos, vamos a meter un personaje lo más alocado posible, lo más divertido posible, para ver cuánto tardan en decirnos que tenemos que quitarlo de la serie, que tenemos que eliminarlo. Y no nos dijeron nunca. Tanto es así que incluso ahora Big Hero 6 es una peli de Disney. Vamos a pasar a... Ya lo dije antes, al principio lo reconocí, no soy un gran fan de Superman en cómic, aunque tiene historias estupendas, pero sí que me parece que una de las mejores que se han escrito es una de las más atípicas también, es la de Es un pájaro. Primero porque evidentemente es una historia de Superman, porque nos vas contando a través de un pulso autobiográfico cómo hubiera sido hacer una historia de Superman, y entonces es una especie de cómo se hizo, pero también de cómo no se hizo. Es una estructura tremendamente singular y al mismo tiempo es un TVO que te está contando una historia de superhéroes, pero también te está contando una historia tremendamente personal. Dentro de esta metaficción, ¿hasta qué punto es absolutamente real toda la parte biográfica? Cuéntanos un poquito cómo surgió esta obra maestra. Masterwork, oh my goodness. It is. Thank you. It's a Bird. Well, It's a Bird is my favorite of my books because it is the most me. So it is. I didn't write a Superman story because I don't like Superman. I wrote an I don't like Superman story and got DC to publish it, which is its own story, and it's autobiographical, but it's done by a mainstream publisher, which doesn't happen much, and it's a main story woven with 20 short stories in 20 different styles because I love experimentalism, and that was hard to imagine there. The story of how it came to be, I'm rambling. Es un pájaro
pues es una historia efectivamente bastante atípica. Gracias por lo de obra maestra. El caso es que a mí tampoco me gustan las historias ni los guiones de Superman. Cómo acabé con el personaje es otra historia aparte. Pero el caso es que pude llegar a hacer Es un pájaro y es un cómic hasta cierto punto autobiográfico, publicado por una de las principales, por una de las dos grandes editoriales comerciales o mainstream en Estados Unidos, que es algo muy poco habitual. Además, se trata de una historia en la que se van intercalando 20 episodios cortos hechos en 20 estilos distintos. Algo bastante experimentalista, si queréis, que es algo que no resulta nada habitual. The origin story of the book is kind of funny. I'll make it as short. How much time do we have here? 7:15, is that when we're done? Or 7:30? 7:30. Okay, I'll still make it shorter. I was at Teddy Christensen, the artist's house in Denmark. We had finished House of Secrets for the time being. We didn't know what to work on next. I went to his bathroom. I took a piss, a leak. Are there kids here? I don't know. I took a piss. And in the 2 minutes that took, I thought of the entire book, start to finish, which doesn't happen to me really ever. And I went out and I'm like, Teddy, I know what we have to do. It's a Vertigo Superman book. He's like, oh, they're not going to like it. I said, I know, but I'm going to figure out a way to make this happen. Total, habíamos acabado con Teddy Christiansen un proyecto, estaba yo en su casa en Dinamarca, habíamos terminado con Tribunal de los Secretos y no sabíamos qué es lo que íbamos a hacer. Yo estoy en su casa en Dinamarca, me voy al baño a echar una meadilla y mientras estoy ahí, en los 2 minutos que tardé en vaciar la vejiga, se me ocurrió la historia completa, de principio a fin. Os aseguro que es algo que no me pasa nunca. Tuve el guión completo en esos 2 minutos en la cabeza y salí del baño y le dije a Teddy, Teddy, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una historia de Superman para Vértigo. Y Teddy se me quedó mirando y dijo, yo creo que eso no les va a gustar. Y yo dije, ya lo sé, pero vamos a lograrlo y vamos a hacerla. I was trying to get it all down on paper before I forgot what I thought of in the bathroom. And just trying to figure out, how do I even pitch this at DC? This is not, you couldn't use Superman in Vertigo. At that point, you couldn't use DC characters in Vertigo anymore. And I was at San Diego Comic-Con. I get in an elevator at the top of the Hyatt. I'm riding down to the bottom of the Hyatt, and Paul Levitz, who's the publisher then, is in the elevator. And all I overhear, I don't know who he was talking to. He didn't recognize me because I hadn't done anything worth recognizing. And I just heard him say to somebody, well, I don't know why people don't bring us their best work. Like, if the Hernandez brothers brought me Love and Rockets, I'd publish it. If Jeff Smith brought me Bone, I'd publish that. But people think I won't take risks. And the door's open and he goes off. That's all I heard. Total, que me puse a poner sobre papel o por escrito todo lo que se me había ocurrido en el baño antes de que se me olvidara. Y sabía que iba a ser complicadísimo, porque no es solo que en Vértigo no se pudiera utilizar a Superman, sino que es que en aquella época estaba prohibido utilizar cualquier personaje de DC en Vértigo. Yo me fui al Salón del Cómic de San Diego y estando en el Hotel Hyatt, entro en el ascensor en el piso, vamos, en la entrada, en el piso de abajo, y le doy al botón para subir hasta el último piso. Y en el ascensor está también Paul Levitz, que en aquella época era el responsable de DC. Y no me reconoció, porque tampoco es que yo hubiera hecho en aquel momento nada por lo que reconocerme, pero iba hablando con alguien, no sé con quién, y yo oí parte de la conversación. Y en esa conversación lo que Levitz decía es, pues no entiendo por qué la gente me tiene tanto miedo. A mí si me llegan y me presentan su mejor trabajo, por supuesto que se lo voy a publicar. Si llegan los hermanos Hernández y me proponen que les publique Love and Rockets, por supuesto que se lo voy a publicar. Si llega Jeff Smith y me dice que quieren que le publique Bone, claro que se lo voy a publicar. Y eso es lo único que yo oí de la conversación antes de que se abrieran las puertas y él saliera. A couple hours later, I run into Karen Berger, who is my Vertigo editor, one of them. She's like, what are you going to do for us next? And I said, I'm going to do a Superman book for Vertigo. And she goes, oh, we can't do that. I said, I knew you were going to say that. Let me tell you the story. So I tell her the whole story. She's like, oh, I really do like that, but we can't. There's no way we can do that. I said, I knew you were going to say that. I'm going to write you a letter for Paul. Give the letter to Paul. I think he's going to approve it. She's like, I said, just get the letter. Total, que un par de horas más tarde me encuentro por el salón, me reúno con Karen Berger, que era mi editora en Vértigo. Y Karen me dice, oye, ¿qué vais a hacer ahora para nosotros? Y le dije, pues vamos a hacer una historia de Superman para Vértigo.
Me dice, ya, claro, pero es que no podemos utilizar a Superman en Vértigo. Dije, sabía que me ibas a decir eso. Escúchame lo que te tengo que contar. Y le conté toda la historia y me dijo, uy, está muy bien el proyecto, la verdad es que suena muy bien, pero estoy seguro de que Paul no nos lo iba a aprobar. Y dije, sabía que me ibas a decir eso. Te voy a mandar una carta para que se la des a Paul y ya verás cómo nos lo aprueba. Me dice, pero es que no va a salir. Y dije, sabía que me ibas a decir eso. Tú dale la carta a Paul y ya verás. So I wrote a letter to Paul that said, Dear Paul, I have a feeling you're a risk taker, but people don't think you are. I feel like if people brought you their best books, you'd publish them, but they're afraid to because they think you wouldn't. I have a really good... So he approved the book on the spot. Total, que le escribí una carta a Paul y le dije, querido Paul, yo sé que a ti te gusta asumir riesgos, aunque te da la sensación de que la gente no es consciente de eso. Sé que tienes ganas de que alguien te presente su mejor proyecto, aunque sea atrevido, porque creen que no lo porque no lo hacen, porque creen que lo vas a rechazar. Yo creo que no es así y te quería presentar mi mejor proyecto, que es este. Lo aprobó, vamos, de inmediato. The only time when number one, do I know you, the answer being no, worked. So that was good. Es la única vez donde el número uno de aquella lista de prioridades, lo de te conozco, la respuesta era no, y a pesar de todo salió adelante. If you knew I was in the elevator, that would have... Si hubiera sabido que yo estaba en aquel ascensor... Pero... Wake up, we're still here. Yeah, I know. These answers are long, but... Yeah, I know, sí. I need to know. It'll all be over in 15 minutes. You'll be fine. Nos vamos a extender 5 o 10 minutitos más, no te preocupes, que también hemos tardado en empezar. We're going to go over for 5 or 10 minutes. I need to know. Let the mayor wait, because we had to. Now we know ahora sabemos, perdona, cómo hiciste el... Don't do English. Sí, cómo llegaste a convencerles de publicar la historia. How you convinced them to tell the story. Yeah. Pero a la hora de volcar una experiencia tan personal, aunque ya la tuvieras toda iniciada, toda esa estructura, ¿la tuviste que retocar mucho? Did you have to redo it a lot? No, I'm telling you, that story came into my head done. 2 pages changed between the time I thought of it in the bathroom and when it came out. And it's because Teddy said, I painted 2 pages that I really liked that aren't in the book. Could you use them? And they were so pretty. I was like, yeah. So I pulled out 2 pages and put his 2 in. The rest of it, all the short stories, the whole narrative, all of it, really the same from the beginning to the end. And I usually rewrite and re-edit a lot. So that was surprising to me, but no, it didn't change. No, la historia salió prácticamente lista ya para contarla tal cual. Solo cambiaron 2 páginas frente a lo que yo había imaginado mientras estaba en el cuarto de baño en casa de Teddy. Y fue básicamente porque Teddy me dijo, es que he hecho estas 2 páginas que me han quedado muy bonitas y me gustaría poder utilizarlas, ¿te importaría? Y le dije, no hay problema. Quité 2 páginas del guión que había imaginado y metí sus 2 páginas, pero el resto no lo toqué. Es la misma historia, la misma estructura narrativa, todo es lo mismo que lo que imaginé en aquel momento, de principio a fin. Y eso es muy raro en mí, porque suelo reescribir mucho y edito mucho mi material. Ya sabemos que esta colaboración con Teddy surgió en el baño de su casa. ¿Dónde nació Genio? In Teddy's bathroom. So where was Genius born? I have peed in Teddy's bathroom many more times after Just that. trying. I've never gotten another book. He vuelto a mear un montón de veces en el cuarto de baño de Teddy y no me ha vuelto a venir ninguna inspiración así. Genius, which was for First Second initially, and then you've published it here, of course, that's fantastic, came from my wife's grandpa, Max, worked for the Atomic Energy Commission, and he knew what happened in Roswell in America. He was brought in to assess the nuclear threat of the Roswell incident, which is a famous flying saucer crash, maybe. And right before he died, I found out that he went there and saw what it was. And I was like, holy shit, he knows the Roswell secret. And so I went with my wife, because he was not going to make it much longer. We went to see him. And I spent his last days trying to yank the secret out of him, House Secrets. And he would just like, that's all he would say. And I was mad when he died that he took that secret to the grave. But then I thought maybe what he knew would make it very difficult for your life if you knew it.
And so Genius is a book about whether you want to know the things you think you want to know. Genio se publicó originalmente en la editorial First Second de Estados Unidos, luego lo habéis publicado vosotros aquí en España y eso es fantástico. Y el caso es que el abuelo de mi mujer se llama Max y trabajaba en la Comisión para la Energía Atómica de Estados Unidos y dentro de ese organismo pues lo asignaron a Roswell. Ya sabéis, donde se supone que se estrelló un platillo volante, una cosa por el estilo. Total, que poco antes de que él muriera me enteré de que sabía el secreto de lo que se oculta en Roswell. Dije, joder, esto lo tengo que saber yo. Y me fui y pasamos los últimos días de vida del bueno de Max. Yo intentaba arrancarle el secreto y lo único que logré es que me dijera, ¡ja! Y eso me hizo pensar, al principio me cabré muchísimo porque se llevara el secreto a la tumba, pero luego me quedé pensando que en realidad a lo mejor lo de saber lo que queremos saber no tiene por qué ser bueno para nosotros, que igual nos complica la vida, y de eso va Genio, de si realmente es necesario saber lo que creemos que queremos saber y si eso va a hacer nuestra vida mejor o peor. But I also didn't want UFO crazies asking me what he knew, and since he didn't tell me, I changed it to Einstein. Y como tampoco quería que los chalaos de los platillos me empezaran a preguntar a mí qué sabía él, pues decidí que podía cambiar un poco la historia y lo cambié y en lugar de platillos puse a Einstein. Pues aquí nos encontramos con una especie de choque de caminos, ¿no? Porque por un momento, o quizás como algo complementario, porque si el Tribunal de los Secretos, House of Secrets, venía a apoyar la teoría de que casi cualquier secreto que te quitaras de encima te llevaba a un lugar donde eras una persona mejor o más tranquilo, más completo, o que te quitabas una carga, en cierta manera Genio apoya un poco la teoría contraria, ¿no? De que quizás hay secretos que es mejor no ser revelados. Yeah, I don't know why I'm so obsessed with secrets. Now that I have therapists for my kids talking about trauma all the time, I'm wondering what my childhood trauma about secrets is. Clearly, something's going on, but I don't know what. But you might. Tell me if you know. I will. Yeah, no, it's interesting. It's an inversion. I think maybe thinking about House of Secrets for so many years led to the contrary. But Teddy likes to do biographies, and I like to do batshit crazy comics. So we alternate. And when Teddy wanted to do a biography, the thing I was obsessed about was Grandpa Max. So I just wanted to tell his story. And I think that the fact that it's an inversion, if it's part of the design, it's unintentional or subconscious. Pues está claro que a mí me obsesionan los secretos. Sinceramente, me parece que ahora que veo que mis hijos adoptivos pues tienen un psicólogo que les atiende y que habla siempre de los traumas, tengo claro que yo tengo un trauma infantil con los secretos, pero no sé cuál es ni de dónde surge. Lo que sí tengo muy claro es que algo hay ahí. El caso es que no había pensado en lo que nos has dicho, en lo de la contraposición entre el Tribunal de los Secretos y Genio. Creo que más bien tiene que ver con que cuando colaboró con Teddy, a él lo que le encanta hacer son cómics biográficos y a mí lo que me encanta hacer es cómics totalmente desbarrados y desfasados. Entonces le tocaba a Teddy elegir qué proyecto íbamos a hacer, le tocaba hacer una biografía y a mí lo que me obsesionaba en aquel momento era el abuelo Max, así que decidí pues hacer la biografía del abuelo Max. Lo de que fuera algo contrapuesto, ideas distintas, no es algo que me planteara conscientemente, no formaba parte del diseño original del proyecto y si está presente de una manera subliminal. Vamos a hablar un poquito de otra forma de contar historias y de otra forma de trabajar. Y me refiero con esto a Manufactio. Para empezar, rescatar un poco el sentido de estudio, ¿no? De trabajo en equipo, de hervidero de ideas para hacer proyectos comunes.
Y segundo, para hablar y que nos cuentes un poco cómo es alcanzar un éxito tan notable como crear un personaje que ya forma parte de la cultura popular y sobre todo del corazón de muchos niños y no tan niños como Ben 10, e incluso de ver una película como Big Hero 6 triunfar por todo el mundo. It's weird to create things that permeate culture to that degree, because almost everything I've done has been very small and very unimpactful, except for a very few people. And so then to like Ben 10, the first time I went to Sweden, I was on a little ferry boat from Estonia or somewhere to Sweden, and the gift shop was half Sweden stuff and half Ben 10 toys. And I was like, oh, that's really weird, because I'm halfway around the world. Also weird was that the royalty statement said there was 0 input from Sweden. So I checked on that and got some extra money. Pues la verdad es que se me hace muy raro crear algo que haya permeado tanto la cultura popular y que haya tenido tanto impacto. Más que nada porque casi todo lo demás que he ido haciendo a lo largo de mi carrera ha tenido muy poco impacto, menos para un grupo muy reducido de gente. Me alucinó yendo en ferry, yo creo que de Estonia a Suecia, no estoy seguro, me alucinó ver como en la tienda de recuerdos del ferry la mitad de lo que había eran cosas suecas y la otra mitad eran juguetes de Ben 10. Y me dije, wow, esto sí que es raro, hay que ver hasta dónde ha llegado a medio mundo de distancia una de mis creaciones. También me pareció raro porque me dediqué luego a revisar la declaración de royalties, y la declaración de royalties de derechos de autor por las ventas de nuestros productos en Suecia era 0, y dije, jaja, os pillé. But Man of Action is great because we're comic book lovers, we're steeped in it, we all have decades of reading and loving and doing it. And so none of us have the same tastes at all. And when we are given a task like reinvent Sonic or, make a new Mega Man show or cartoon or whatever, we don't go to the same place. We go to very different places, but we know what's cool. And we know what's already been done. And so it's a quick journey to get to the good version of things, even though we don't think it's the same version at the beginning. En cuanto a lo de Man of Action, esta idea del estudio, bueno, pues los 4 somos unos apasionados del cómic. Estamos metidos en el mundo del cómic hasta las trancas. Nos encanta lo que hacemos y tenemos décadas de lectura de cómics y gustos muy distintos entre nosotros. Por eso, cuando nos encargan proyectos como uno que hemos hecho juntos, que es reinventar a Sonic, sabemos hacia dónde tenemos que tirar. Cuando nos encargan una nueva serie de Mega Man, pues sabemos perfectamente hacia dónde ir. Sabemos, aunque tengamos gustos muy distintos, lo que nos mola a cada uno de nosotros, y también sabemos, gracias a tantas décadas leyendo cómics, pues lo que ya se ha hecho con el personaje. Así que sabemos cómo ir sorteando obstáculos para llegar a la versión guay y definitiva. Aunque esa versión guay y definitiva sea una versión distinta para cada uno de nosotros al principio y tardemos luego en crear una común. I have a little ennui that my superhero comics were not timeless really, but I'm excited that Ben 10 is timeless. Me da un poco de pena pensar que mis cómics de superhéroes no son atemporales, no son algo que va a perdurar en el tiempo, pero estoy muy contento de saber que Ben 10 sí. Y hay una cosa también que me llama la atención, igual es casualidad, pero haciendo Ben 10, con los trabajos sobre todo para televisión y en animación, Big Hero 6, otros proyectos, ahí te exigen, dentro de que evidentemente puedes hacer propuestas más o menos arriesgadas, un formato bastante canónico. Y yo creo que quizás precisamente por esto, a medida que has estado haciendo más trabajo en este lado, tu trabajo en el cómic se ha ido volviendo mucho más experimental y como que has ido compensando, ¿no? Yes. If you're doing cartoons, any media product like a cartoon or a film or a TV show is expensive, and you can take risks, but you can't risk a giant budget on a complete fail, or you'll never work again, and you will destroy the company you're working with in some way, and lots of people will lose jobs, not just you. If you're making a comic book, which has a relatively smaller budget, and it's just you and an artist, you can take a big risk and it won't lose that much money and you probably won't get anybody fired. So
cartoons are also, the ones we make are for kids. So I'm thinking, does a kid want a Philip Glass experimental opera cartoon? Probably not. I'd love to figure it out, but probably not. I want to make something that challenges them but excites them, and that's probably not the stuff that interests me. Comic books I make to interest me, and they don't interest many other people, but I don't have to worry about it quite as much. While you talk, I see more kids. Va a repartir cómics. Si ve a críos, le reparte cómics. They're like, Mom, when is he going to quit talking about opera? Básicamente porque se imagina que están diciendo, mamá, ¿cuándo van a dejar de hablar de ópera aquí? Cuando trabajas para la animación, cuando trabajas en un medio audiovisual, cuando haces una serie de televisión, el proyecto que tienes entre mano es muy caro y no puedes arriesgarte a cagarla con un proyecto, con un presupuesto tan elevado. Porque si no sale adelante el proyecto, no solo vas a perjudicar a tu carrera y tu reputación, sino que vas a suponerle un agujero económico a la productora o la compañía que te ha contratado, probablemente causes el despido o provoques el despido de un montón de gente y no es algo que quieras tener sobre tus espaldas eso. En el caso del cómic, los presupuestos son mucho más bajos, puede ser mucho más experimental. Si el cómic no funciona, seguramente no vayan a echar a nadie por tu culpa y además no sé yo hasta qué punto en una serie de dibujos de televisión les puede interesar que haga un capítulo experimental acerca de una ópera de Philip Glass. Me gustaría averiguar si les podría interesar o no, pero no sé hasta qué punto sería posible. Probablemente sería un reto, pero en fin, seguramente no les gustará. Y en cambio, en el cómic sí puedo hacer lo que a mí me gusta. En el cómic sí puedo dedicarme a ser experimental, a explorar lo que más me llama a mí, a título personal, la atención, sin preocuparme tanto por las consecuencias. I'm trying to get crazier and crazier in my comics, and I'm just glad I have somewhere to do that. Básicamente estoy intentando volverme cada vez más chalao con mis cómics y estoy encantado de poder tener una editorial que me los publique o poder tener un sitio mejor donde hacerlo. Supongo que si a Teddy le gusta hacer biografías y a ti te gusta hacer cosas raras, I guess that if you like, if Teddy likes to do biographies, and you like to la do siguiente vez te ha weird tocado things, elegir a ti. It was you who picked the next project. I picked the next project. Yes. Ya lo comentó él un poquito el año pasado. Explícanos, no es fácil, pero cuéntanos qué es o qué va a ser Mercury. What is or where is Mercury going to be? I know it's not easy. Yeah, well, so Teddy and I started on a new project that we call Mercury, but we don't know what it's called because we don't know what it's about. And I do a exercise with students where I'll take 3 panels of the comic. Oh, it doesn't matter. Just take that one. You can have that one. I'll have. I have two. That's okay. We'll just show one of them. Okay, no. So you put up 3 images. I don't care which one. It just doesn't matter. And you go, tell me the story. 1, 2, 3. And people can always tell you a story. Like, you know, it's a guy and then a guy in a hood and then a guy in a hood outside. That suggests a story. Just by itself. Tell that first. It's going to get confusing. Bueno, este nuevo proyecto lo llamamos Mercury, aunque no tiene un título definitivo porque es que en realidad ni siquiera sabemos de qué va. Yo hago un ejercicio con mis alumnos. Básicamente pillo 3 imágenes al azar, les digo que las pongan en orden y esas 3 imágenes te sugieren una historia. En este caso es un tipo que está al aire libre, luego un tipo con capucha y luego un tipo con una capucha que está al aire libre también. Esas 3 imágenes sugieren a cada uno una historia, 1, 2 y 3. But if you say, oh, it was in the wrong order, that's the right order. What's the story? They can still tell the story. Pero si digo que, no, me he equivocado, estaba en el orden equivocado, el orden correcto es este, la historia sigue estando ahí. Todavía pueden contar una historia esas viñetas. And if you say, well, no, it's actually more than 3 images, Y si dices que son más de 3 imágenes, they can still tell the story. todavía pueden contar una historia. And I like that as an exercise, but I thought, what if we did that as a book? So we have 240
images that Teddy just made up. He might have had a story, he might not, I don't know. And I got all of them in random order. I don't know what the sequence he had in mind was, but I now get to put them in a sequence, write a script, and then that's the book. So Teddy doesn't know what we're working on. I don't know what we're working on. There is no script. The script is the last thing instead of the first thing, and we'll see how it goes. Total, que a mí eso como ejercicio en clase me parece que está muy bien, pero se me ocurrió que podía llevarlo un paso más allá y tratar de crear un cómic que fuera así. Lo que tenemos aquí son 240 imágenes que Teddy ha creado. Yo no sé si él tenía un guión cuando las creaba o no, pero para mí han llegado en un orden totalmente aleatorio. Ahora tengo esas imágenes y mi trabajo es crear una secuencia que cuente una historia, y a partir de esa secuencia escribiré el guión y sabremos exactamente en qué consiste el proyecto. Básicamente, a día de hoy, Teddy no sabe en qué consiste el proyecto, yo no sé en qué consiste el proyecto, y una vez acabe el guión, que normalmente suele ser lo primero del proceso y esta vez va a ser lo último, pues sí sabremos en qué consiste y de qué va la obra. By the way, I put a little bit of it in order earlier today, and now I think I just screwed that up. So. Por cierto, que hoy estuve entreteniéndome un rato colocando en orden algunas secuencias y me parece que ya las he vuelto a desordenar. It must have been wrong. Con lo cual, debía ser el orden equivocado. Y bueno, es inevitable, después de que antes abrieras un poquito la puerta, que intente mirar qué va a haber de esa posible, que nunca se sabe en el audiovisual, serie de televisión sobre House of Secrets. What may happen with that TV series adaptation of House of Secrets? ¿Y en qué estado de desarrollo está? How far along the development is it? Well, I'll share a secret with you. It wasn't House of Secrets. It's a different comic. Okay. But that's all. Okay. Voy a compartir un secreto con vosotros. Creíais que era Tribunal de Secretos y no, es otro cómic, pero no voy a deciros cuál. House of Secrets sold as a feature film many years ago to Warner Brothers, and was written, was rewritten, and then Scream 3 did not make enough money, and horror was dead for a few years, so it died. Wow. Yeah. Now I have all the rights to that too. Yeah. Lo que sí hubo en su momento de Tribunal de Secretos fue una adaptación cinematográfica que tuvo una primera versión del guión, una segunda versión del guión, y luego resultó que Scream 3 no sacó tanto dinero en taquilla como se esperaba y el terror desapareció durante unos cuantos años de las pantallas. Así que ahora lo que sí tengo son de nuevo los derechos para la adaptación de la serie. Plus, the comic is there, so we don't need a film, it would just be fun. But the comic's the real thing. Yeah. Además, los cómics están ahí, no necesitamos la película, estaría muy bien si la hubiera, pero lo que es importante, lo que es real, son los cómics. Estamos llegando ya al final de la charla y como os decía al principio, no íbamos a poder recorrer todas y cada una de las obras de Steven, así que este cachito que queda me gustaría que decidieras tú de los tebeos que nos hemos dejado fuera, de cuál quieres hablar, porque nos hemos dejado desde Get Naked, American Virgin, The Diary. ¿De cuál te apetece compartir con nosotros alguna anécdota o hablar un poco? If you're English speaking, the question is, it's a weirder question, so I'll just restate it, which is, they didn't talk about a lot of my books, thank goodness. And what of the ones we didn't talk about do I want to talk about? I'll just talk about the newest books, which aren't that new because most of my books are coming out soon. But the last two books I did were a kids' book series, Camp Midnight, which is the one I'm handing out. Because parents kept asking, which of your books can my kids read? They love Ben 10, they love Big Hero 6. And I looked at my books and was like, God, none of them, because they're all R-rated or worse. So I decided I would do some children's storybooks and some kids' books through Image, which I've done. And Camp Midnight was a lot of fun. I could go for days. Tell that part and I'll cut to the chase. Bueno, pues hablaré de los cómics más recientes que he hecho, entre ellos, por ejemplo, Camp Midnight o el Campamento Medianoche, que es el que he estado repartiendo a los niños y a las niñas que iban entrando en la sala. Básicamente porque después de haber creado a Ben 10 y a Big Hero 6, no os imagináis la cantidad de padres que se me acercaban y me decían, escribes cómics, y de tus cómics, ¿cuál podrían leer mi hijo o mi hija? Y decía, madre mía, ninguno. Son como poco para mayores de 16 años. Así que me di cuenta de que necesitaba un cómic infantil que poder
recomendar y he hecho este con Image, que se llama Campamento a Medianoche o Camp Midnight. What I love about Image is I will go, I'm doing a superhero book. They're like, okay. I'm like, I'm going to do kids' books. They're like, that's fine. Then I go, I'm going to do essays, graphic essays, drawn essays. And they're like, yeah, we'll put that out. And that flexibility for me is magical. They don't really ask questions. They're just like, they trust that the Man of Action guys will do good comics, whatever genre they are, whatever the subject matter is. And I'm like, they're all about me taking my clothes off. They're like, nobody wants to see that, but we'll still put it out. And I agree. Y lo bueno de trabajar con Image es que si les digo voy a hacer un cómic de superhéroes, me dicen vale. Si les digo voy a hacer un cómic infantil, me dicen pues de acuerdo. Si les digo y me lo publican. Y esa flexibilidad es absolutamente mágica. No cuestionan nunca ninguno de los proyectos que les presentamos los del estudio de Man of Action. Simplemente creen que vamos a hacer un buen cómic, sea lo que vayamos a hacer, y nos lo publican. De hecho, la propuesta para este es que les dije, voy a hacer ensayos en formato de cómic y lo vamos a publicar como tal. Y me dicen, vale, digo, pero es que además este ensayo va a ser acerca de lo que a mí me pasa cuando me desnudo, o sea que me voy a estar quitando la ropa en el cómic y eso no le va a interesar a nadie. Me dijeron, da igual, lo publicamos de todos modos. Y yo que conste que estoy de acuerdo con ellos. And this one's for you, by the way. Thank you. Are you trying to tell him something? Estaba yo pensando, voy a ser el único niño al que no le da nada. I was thinking, I'm going to be the only kid who doesn't get a comic book. Aww. You get comics for you. Bueno, vamos a ir terminando ya. No vamos a recuperar todo el tiempo perdido al principio, pero sí estamos recuperando un poquito. Pero vamos a dejar que hagáis vosotros la última pregunta. Ha sido el más rápido allá atrás. That we lost in the beginning, but we're going to let you ask the last question. House of Secrets era de Vértigo. House of Secrets was Vertigo. It was also an easy classic title. You got the rights back. Is there any chance that you get the rights for the Crusades back? Or for I have the rights for the Crusades, Vertical, House of Secrets, American Virgin. I think I have everything except I got the rights back for a graphic novel that was never published. That'll be out next year. And there's just one. It's a bird I can't get the rights to because it's Superman. That's okay. But I think I have everything I did there back now. Bueno, pues... But I don't have the title House of Secrets because that was their title. I optioned it for $1. He recuperado los derechos de Vertical, de The Crusaders, de American Virgin, incluso de una novela gráfica que no se llegó a publicar nunca y que se va a publicar ahora por primera vez el año que viene. También tengo los derechos para eso. Tengo los derechos para todo lo que hice en Vértigo, menos para Es un pájaro, cosa que tiene bastante lógica considerando que es sobre Superman. Lo único para lo que no tengo los derechos es para el título de House of Secrets, porque es una serie que les pertenecía a ellos, y lo que sí hice fue una oferta para comprarles los derechos por $1. I have a statement and a piece of advice. My statement is I have some Ben 10 signature cards if you want those. I have some postcards Teddy Christensen and I did they're all free. I'm happy to sign things. My piece of advice is if you're pushing 60, don't jump off the stage in flat shoes. Vale. Tengo una declaración que hacer ahora y un consejo que daros. La declaración, la información que quiero compartir es que tengo varias de estas tarjetas de Ben 10 que puedo firmar. También tengo toda una serie de postales que hicimos Ted y yo, son gratis, os las reparto, os las firmo, lo que queráis. Esto es simplemente la información, el consejo. Si rondáis los 60 años, no saltéis desde el escenario al suelo con zapatos planos, porque os destrozáis los pies. No. Sí. Creo que es muy apropiado, pero tengo un secreto.
Y es que no era la última pregunta. I think it's quite appropriate today, but I have a secret. That was not La the última last pregunta es, antes dejaste The last entrever question is, que you podría ser hinted que continuaras that con las maybe historias de you House could of Secrets, go on writing y un poco después stories dijiste for que House tú of planeabas Secrets. las cosas Then varias you said veces y con mucha that you anticipación, con frecuencia. reworked things, Esto me hace and, pensar que that quizás makes me think ya tengas that perhaps en tu cabeza you already have in your mind este proyecto del que hablas bastante that avanzado. project you talk about and is quite further along. To be very honest, and I'm not kissing your ass because you haven't shaved it. Yeah. Of course not. There are kids in the audience. I know. Don't tell that joke. And I will, of course I will. Okay, well then tell it right now because we can't Ok. wait. Mira, voy a ser sincero, tapaos los oídos, críos, por favor. Voy a ser sincero y no es por lamerte el culo, que además no te los ha afeitado y no es plan, pero Dolman, with you, put out this beautiful collection of house secrets now called Court of Secrets. And that made Teddy and I very excited because we've had the rights back for about 2 years. And we've been like, what are we going to do with that? I don't know. And then your publication got us very excited about it and put us in a more active mindset about doing more. What is our version going to look like? Yours looks so good, I don't think we can afford to do that in the United States. I don't know. But that's what's gotten us excited. So thank you for that. There will be something, I'm sure, but probably not if you had not stepped in. No, thank you. pues a lo que iba. La edición española de Dolmen del Tribunal de los Secretos pues nos ha emocionado muchísimo, sinceramente. Ahora se llama el Tribunal de los Secretos y nos emociona porque hemos recuperado los derechos hace menos de 2 años y no sabíamos muy bien qué hacer con la serie. Era en plan, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues no lo sé. Y de repente llegáis vosotros y os hacéis con los derechos y publicáis en el formato que lo publicáis, que por cierto nos gustaría hacer lo mismo en Estados Unidos, pero creo que nos iba a salir por un ojo de la cara, y nos habéis vuelto a poner las pilas, nos habéis vuelto a poner con ganas de hacer algo así. Estamos emocionados con la serie y eso es gracias a la edición española, porque si no llegáis a publicarla no nos hubiéramos animado. No, I changed my mind. I will kiss your ass. Ok. He cambiado de idea. Sí, te voy a lamer el culo. Bueno, pues hasta aquí sí que hemos llegado. Yo quiero decir que seguro que tu amigo Eric, cuando te lanzó el primer Sujétame este cubata, no sabía el monstruo que estaba creando, o mejor dicho, que estaba liberando, porque estoy seguro que ya estaba ahí. Pero he de decirte que a nosotros, en esta ciudad que tanto espacio tiene al cómic y a los mundos de la fantasía, el terror y la ciencia ficción, ya hemos demostrado siempre que nos gustan los monstruos creativos como tú, nos encantáis. Así que dentro de estas 4 ventanas que nos hablaste antes, vamos a rellenar un poquito lo que tú no sabes de ti, aunque creo que sí que lo sabes, pero nosotros sí sabemos de ti. Y es que eres un autor cojonudo y que eres un tío cojonudo. Pero, como también nos dijiste en House of Secrets y en otras obras, que liberarse de los secretos te hace más libre y que te hace mejor persona, nos vamos a liberar nosotros de uno, que tampoco es que tuviéramos muy en secreto, y es decirte lo mucho que te queremos y demostrártelo con este aplauso. Thank you, my friend. Thank you. That was a brilliant comment. I've loved it thoroughly. Thank you. All of that for Thank you. I also have these. If you like Ben 10, I have these. They were for our cast, and because of the pandemic, we didn't get to have our crew party. Our crew party. So they're thumb drives with Ben 10. Yay. También tengo esto que, bueno, iba a ser para el equipo que trabajaba en la serie de Ben 10, pero como por culpa de la pandemia no pudimos hacer la fiesta anual que hacemos, pues lo tengo aquí, así que si lo queréis, material que era para el equipo de Ben 10, también. Thank you.